Bienvenidos a la tercera sesión de este octavo módulo de la certificación en línea en habilidades esenciales para investigar y publicar. En esta sesión revisaremos el tema de lectura crítica, pero específicamente hablando de lo que vendría a ser uno de los diseños más rigurosos para producir evidencias, que es los ensayos clínicos. Empecemos. Recordemos un poco qué cosa es un ensayo clínico. Es un experimento diseñado con el objeto de evaluar la eficacia de un tratamiento en humanos mediante la comparación de variables de desenlace entre un grupo que ha sido expuesto al tratamiento y un grupo comparable que ha sido expuesto al tratamiento control. Ambos han sido enrolados y tratados seguidos por un mismo periodo de tiempo. Entonces, la idea detrás de un ensayo clínico, si este es controlado y aleatorizado, es de que es la forma más idónea de poder estimar o acercarnos al contrafactual. Es decir, el contrafactual, recuerden que es esta idea del gato de Schrödinger, y la idea es tener en un escenario teórico a la misma población expuesta y no expuesta a la vez. Entonces, para lograr eso de manera en la práctica es imposible porque tendríamos que estar en un mundo cuántico. Entonces, la idea es de que nos aproximemos a ese escenario. Entonces, ¿cómo nos vamos a aproximar a ese escenario? Teniendo a una población objetivo, a esta población que tiene un montón de características que podrían invalidar nuestras conclusiones al momento de hacer la inferencia, vamos a aleatorizarla. Es decir, vamos a hacer de que cada uno de esos sujetos tenga la misma probabilidad de ser expuesto o no expuesto. Bajo esa lógica, yo tomo una muestra al azar y esta muestra la voy a aleatorizar. Tengo a la misma población que son población en riesgo y voy a aleatorizar y partir esto en dos grupos. Estos dos grupos, pues, si son la aleatorización es un proceso que está correctamente enmascarado y todo es perfecto, pues lo que va a pasar es de que son poblaciones comparables que tienen las mismas características. Si hago esto de manera usando solamente números al azar, pues probablemente llegue al mismo extremo en que nada me garantiza que los grupos sean comparables, pero hay otras técnicas, el muestreo ponderado. Entonces ya en vez de tienes que rolar a 100 sujetos y puede darse por mala suerte que se distribuyan los gordos a un lado y los flacos al otro, pues lo que vas a hacer ahora es, entendiendo de que el factor obesidad es uno muy importante en tu estudio, pues vas a ponderarlos. Entonces arrancas con los primeros 10 y te aseguras de que haya un 5-5, ¿no? Que la misma cantidad de gorditos en ambos grupos. Sigues con los siguientes 10 y haces lo mismo. Entonces al final, cuando termines un muestreo, vas a tener dos poblaciones perfectamente distribuidas de acuerdo a esa característica de manera comparable. Entonces, pero no puedes hacer eso por todo, pues tienes que jugártelas por los que son los principales confusores. Entonces siempre existe la chance de que haya alguno que esté sesgado. No todos los ensayos clínicos aportan un nivel de evidencia alto, ni todo nivel de evidencia alto procede de un ensayo clínico. Por más que tú tengas la intención de hacer el ensayo controlado, autorizado, más perfecto del mundo, pues pasan cosas como que se te abandonaron los más, porque la droga tenía un efecto adverso que provocaba náuseas. Perfecto, pero eso afectaba el mecanismo de acción de la droga, porque era una droga que era bioral. Entonces todos los que vomitaron se fueron se abandonaron el estudio y por eso mismo se abandonaba la probabilidad de que tengan eficacia. Entonces tú perdiste mucha información entre aquellos que abandonaron el estudio y estás sesgando los resultados de tu estudio y no tiene nada que ver con tu diseño. Entonces, si eso fuera una cosa que tú previeras y eso puede invalidar todo esto, pues tienes que actuar al respecto. Darle un tratamiento para sus náuseas previo a la exposición, una profilaxis contra náuseas. Sería una alternativa, por ejemplo, para no invalidar los resultados de ese estudio, si es que quieres controlar por ese factor. Y así sucesivamente. Entonces, no hay ensayo clínico perfecto. 400.000 cosas que pueden pasar en el camino para invalidar los resultados de un ensayo clínico. De ahí que es importante que además de ser un ensayo clínico controlado utilizado, ustedes evalúen qué calidad de evidencia genera. Hay probabilidad de sesgos, hay probabilidad de X y Z, y aplican su esquema de evaluación grade y salen los resultados que ustedes quieren extraer. ¿Qué características distinguen a un ensayo clínico? Es una excelente pregunta. Lamentablemente, hay muy poca literatura al respecto y una de las más grandes, una de las que tiene el tamaño de muestra más grande, es esta que fue publicada en el año 79 utilizando los registros de ensayos clínicos auspiciados por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Entonces fueron 986 ensayos clínicos que fueron evaluados y contrastados para ver en esa época qué los caracterizaba. Y los datos fueron muy ilustradores. Para empezar, no todos eran paralelos.
y había un montón de ensayos clínicos que ni siquiera eran controlados. De ahí que en promedio la cantidad de grupos de comparación eran 1.48. ¿Ok? Entonces habían ensayos clínicos controlados aleatorizados que tenían un solo brazo, habían otros que tenían dos, que tenían tres, que tenían cuatro, y así sucesivamente. O sea, en promedio tenían 1.48. Tamaño de muestra. El percentil 20 era 30 y el percentil 80 era 300. Obviamente había estudios gigantescos, pero había estudios muy pequeñitos. Entonces, en realidad tenía una distribución que ni siquiera era normal. La asignación, miren lo curioso, ¿ah? Solo el 3 de cada 5 ensayos clínicos controlados aleatorizados eran aleatorizados. Perdón. 3 de cada 5 ensayos clínicos eran controlados aleatorizados. No es que toda la mayoría, no era que el diseño más riguroso, no. Para todo efecto práctico había un 40% que no tenía el componente de aleatorización y un 1% que no lo describía, que no estaba incluido. En la intervención, el 80%, poco más del 80% eran de tipo terapéutica. Un 13% era de tipo profiláctica y había un 6% que clasificaba como de prueba diagnóstica. En cuanto al seguimiento, la gran mayoría de estudios pues tenía un seguimiento a largo plazo porque esa era la idea de hacer un estudio clínico bien hecho y de hecho tú pides auspicio al NIH para tener suficiente presupuesto para hacer un seguimiento correcto, ¿no? Que es un seguimiento a largo plazo. Entonces, ese es el perfil de los ensayos clínicos para esa época. ¿Cómo se clasifican estos? Si ustedes tienen un ensayo clínico que comparación es de dos brazos, tienen una comparación de tipo simple. Si es múltiple, que están hablando de un diseño factorial. Tipo de intervención puede ser terapéutica, puede ser profiláctica, puede ser diagnóstica. Según la asignación puede ser autorizado o no autorizado. Según financiamiento puede ser un estudio financiado o uno independiente. Según unidad de análisis puede ser unicéntrico o multicéntrico. Y ojo, la gran mayoría de ensayos controlados para poder conseguir los tamaños de muestras enormes que requieren, pues hacen unos estudios de manera multicéntrica, pero no es que puedan juntar a todos alegremente y reportar los resultados, no, hacen una ponderación. Y esa ponderación es importante, ¿por qué? Porque no todos los centros son iguales, pues unos son más grandes, más pequeños, y tú no puedes asumir de que ambos aportan la misma calidad de información. Según un enmascaramiento, puede ser un estudio que no tiene ningún ciego, ciego simple, ciego doble o ciego triple. Según estadio de desarrollo, hay esta clasificación de la fase, ¿no? Preclínico es lo que está en exploratorio, buscando farmacocinética, farmacodinámica, se logran funciones, tiene efecto, no tiene efecto, si es tóxica o no es tóxica. En la fase 1 ya se preocupan específicamente hablando de adultos sanos, no quieres exponer a la gente, entonces coges adultos sanos y le das la droga para ver qué tanto tienes que regular la dosis para que esta sea segura. Luego de que es demostrado que es segura, recién pasas a la fase 2, en la que ya estás viendo un poco la eficacia, oye, ¿funciona o no funciona para las cosas que queremos? Y a partir de ahí vas regulando la dosis para que tú puedas ver qué tan eficaz puede ser la droga. Y luego en la fase 3 ya estás midiendo efectivamente si lo que encontraste en los estudios previos funciona a gran escala. Entonces son estudios grandes y básicamente si estos demuestran que la droga es eficaz y segura, pues ya se lanzan al mercado. ¿Para qué? Para conseguir más tamaño de muestra y luego viene el proceso de seguimiento de eventos adversos y monitorización, a lo que se llama farmacovigilancia. Según su exposición, pueden ser en paralelo o cruzado, y esto implica de que puede darse el periodo de watch-out, pues cambiar a los que estaban en un brazo originalmente, pasarlos al otro. Según control, puede ser controlado o no controlado. Según su propósito, puede ser quiero investigar no inferioridad, que son la gran mayoría de ensayos clínicos, y la conclusión a partir de ellos es esta droga innovadora es peor que la anterior, pero dentro de un margen clínicamente aceptable. ¿No? Entonces, bueno, es lo que no querían, pero siempre es más fácil hacer un estudio de no inferioridad que de superioridad. Pero si realmente les interesara demostrar que su droga es mejor que el estándar, pues lo que tendrían que hacer siempre es un ensayo clínico controlado autorizado de superioridad, pero eso cuesta más, porque requieren tamaño de muestras, son más rigurosos. ¿Qué significa no inferior? Eso grábenselo y es importantísimo que lo entiendan porque es uno de los aspectos más claves de la lectura crítica de evidencias, que se entienda de que los estudios de no inferioridad no demuestran, o solamente hay una pequeña excepción, de que la droga innovadora es mejor que la anterior. Tampoco están demostrando que funcionen igual, es simplemente te están diciendo literalmente que esa droga es peor que la anterior, pero dentro de lo clínicamente aceptable. ¿Qué cosa es clínicamente aceptable? Échate a buscar la justificación teórica de ese límite. Ese límite se llama el margen de no inferioridad y es teórico. Entonces ustedes prefijan eso antes de empezar el estudio. Entonces si yo digo de que para mí
3 meses de sobrevida adicionales no son clínicamente relevantes, anda, pregúntale al paciente, pregúntale si quiere vivir 3 meses más, por supuesto te va a querer decir que sí, pero teóricamente es un margen de error muy pequeño. Entonces, ese margen de la inferioridad puede fijarse con esa justificación. Entonces, a partir de ahí, pues tú dices, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en realidad de un ensayo clínico de no inferioridad? Bueno, es que demostrar que es mejor que placebo, pero oye, si hay un estándar de cuidado, ¿por qué no vas a quitar ese estándar y vas a dar placebo? No es éticamente correcto. Entonces, ¿en qué caso se puede usar placebo cuando no hay nada que darle, pues, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para tal enfermedad? Esta enfermedad es tan rara que todavía no se ha validado ningún tratamiento. Ah, entonces probemos, pues, ¿no? Y pasa eso, ¿no? Ustedes tienen pacientes con enfermedades raras cuyo tratamiento no ha sido definido. La alternativa de tratamiento, ¿cuál es? Enrólenlo en un estudio en que estén probando droga nueva. Y se los llevan a los pacientes de Estados Unidos con la esperanza de que esa droga funcione, se enrolan en el estudio y terminan recibiendo Dios sabe si el placebo o la intervención. Relevancia clínica. Ustedes pueden justificar un estudio de no inferioridad porque quieren una alternativa que sea más barata, más fácil de usar, vía oral versus intramuscular o endovenosa, administrar o almacenar. Ojo, la administración también es una cosa que cuesta, entonces el almacenamiento más aún todavía, si requiere cadena de frío o no, pues mejor inventar lanzar al mercado un producto que no tenga esos requerimientos tan caros de mantenimiento. Proveer una alternativa de tratamiento, quieres una alternativa mejor, ¿no? No, perdón, no quieres una alternativa mejor, sino una alternativa más barato, más fácil de usar. Incentiva la competencia, sí, porque mientras si no hay uno, se rompe la patente, hay dos o tres compiten y el precio baja. Provee un proveedor alternativo, sí, porque si solo hay uno, la competencia es mejor. ¿Cómo se determina el margen de la inferioridad? Esto aquí es lo que no deberíamos hacer, que es básicamente darle recetas de cocina o p-values de 0.05. No, las cosas en ciencia no pueden ser así fijas o axiomas o cosas así. A partir de 0.05, profe, ¿y qué pasa si es 0.49.999? No, pues las cosas no son así. Hay que hacer lectura crítica y ustedes tienen que interpretar qué cosa es relevante para ustedes y a partir de eso tomar la mejor decisión posible. Se dice, al igual que con 0.5, que 0.05, que para infecciones comunes no severas en delta del 10% es aceptable. Mientras más alta la tasa de curación, más pequeña el delta. Y esto se basa en la diferencia mínima clínicamente relevante. Esa discusión de clínicamente relevante es una pregunta para los expertos temáticos y ellos te dicen, ¿no? Mientras más pequeño el delta que quiero estimar, más grande el tamaño de muestra. Si quiero ser mucho más preciso, porque ya las primeras drogas que reemplazaron el estándar salieron hace como 5 o 10 años y estoy buscando compararles, el margen del delta se va a ir achicando porque tú quieres más precisión para poder detectar diferencias pequeñas. Típicamente resumen los resultados tenidos según qué cosa, el valor P, de una cola, estimado el tamaño del efecto, intervalos de confianza. Ensayos clínicos de no inferioridad. ¿Cómo identificas un ensayo clínico de no inferioridad? El arte está, olvídate del background, olvídate de la definición del objetivo, por lo general no lo dicen. ¿Dónde sí tienen que decirlo y están conminados a decirlos? En la parte estadística, del plan estadístico. Pues en análisis de datos ustedes tienen que tener una idea clara de qué cosa van a utilizar. Entonces, en ese tipo de estudios ustedes van a encontrar en la descripción de qué tipo de hipótesis y a partir de ahí van a estar las secuencias si están en un estudio de superioridad o no de no inferioridad. Por ejemplo, en este caso, ustedes están notando de que acá te dice, ¿no? Nosotros asumimos una sobrevida libre de enfermedad de 2 años de 86%, con un margen de no inferioridad del 10%. Ah, ya, pues ya te cantó, pues, ¿no? Entonces, es un estudio de no inferioridad. Y mira, no lo dice ni en el título, ni en el abstract, ni nada. Está solamente aquí en la parte de análisis estadístico. Y recién te enteran de que ustedes están frente a un estudio de no inferioridad. Entonces, esto ha pasado por un comité de Lancet, ¿ok? Entonces, los editores han aceptado esto como permisible, y eso no quiere decir que debería ser así. De hecho, de acuerdo a las guías Consort, te recomiendan que eso vaya en el título, ¿no? ¿Qué significa equivalente? Básicamente significa de que no es ni peor ni tampoco mejor dentro de lo clínicamente aceptable. ¿Cuánto peor es no aceptable? Bueno, en teoría tiene que haber un margen de inferioridad y un margen de superioridad para que puedan ver los dos límites, ¿no? En el lado de lo peor, mínimamente aceptable, y otro lo mejor, mínimamente aceptable. ¿Contra qué lo comparamos? Contra el mejor control, contra el mejor que el control correspondiente.
Entonces, ¿cuál es el control correspondiente? Dependiendo del estado del arte del tratamiento de esa enfermedad. Si es un control activo o si no existe un tratamiento de elección, pues un placebo. Nuevamente, la relevancia clínica de los estudios de equivalencia en general son muy parecidos a los demás, pero lo que tú quieres es básicamente producir un equivalente que tenga el mismo efecto, pero que tenga un plus adicional. Puede ser menos tóxico, puede ser más fácil de administrar, más fácil de almacenar, más baratos de mantenimiento, costos más baratos logísticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde te das cuenta que es un ensayo clínico de equivalencia? Pues debería decir en el título, pues, ¿no? ¿Y dónde vas a buscar ese dato en particular? Lo vas a buscar nuevamente en la parte de análisis estadístico. Y ahí te dice, pues, ¿no? En ese estudio es un trial de equivalencia, y lo pone así en grande y en negritas, ya, pues ahí está la información. ¿Cuál es el punto del margen? ¿No? Entonces, el margen, asumiendo una recurrencia local de 5 años de 3% en el grupo de radioterapia externa, y equivalencia, mira qué linda palabra. Y equivalencia de dos grupos es de si la recurrencia local es 5 años en el grupo de la radioactividad intraoperatoria no excede el 7.5%. Ya tienes los dos márgenes, ¿no es cierto? El margen de inferioridad y el margen de superioridad. ¿Qué significa superior? Dentro de un estudio superior lo que ustedes quieren decir es que es mejor dentro de lo clínicamente aceptable. Entonces ustedes dicen, ¿no? Yo quiero un innovador, perfecto. ¿Cuál es el efecto del innovador comparado con el tratamiento estándar? Es que me aumenta en un día la sobrevida de 5 años. No, pues un día no es clínicamente aceptable, ¿no? Entonces, ¿cuánto es relevante para efectos de decidir si esa droga es buena y vale la pena lo que cuesta? Depende de cuánto adicional ganes con respecto al tratamiento estándar. Entonces, si el tratamiento estándar está establecido y mi droga no es mejor que ella, ¿yo qué hago? ¿Lo comparo con otra cosa? Pues hago una comparación indirecta y pretendo engañar al lector diciéndole que, oye, mira, ¿sabes qué? Yo quiero saber si esta droga puede reemplazar a B. No, 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 pero A reemplaza a C. Pero C no es mi problema, el problema es B porque es el estándar que yo uso en mi hospital. No, pero mira, indirectamente, bla, 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 y te floreamos, ¿no? Y ahí viene el detalle de que ustedes tienen que ser muy críticos con respecto a la evidencia. Si la evidencia responde a su pregunta pico de interés, entonces pueden utilizarla, pero para eso tienen que verificar cuál es su pregunta pico de interés y no cambiarla en el camino. ¿Cuánto mejor es aceptable? Y acá viene esta discusión muy, muy bonita, que es el hecho de que ustedes siempre van a tener el cero, ¿ok? En el cual restan el efecto del control de la variable de interés, de la intervención de interés versus el efecto del control, y esa diferencia está eliminando el efecto placebo, ¿ok? Entonces el efecto placebo vendría a ser todo aquello que es impactado por el placebo, que tiene un efecto en términos de eficacia de la droga y que no necesariamente se atribuye al tratamiento de interés. Tienes que restarlo. Tú restas el efecto estimado de tu variable de tu intervención y le restas el efecto placebo para recién tener en claro qué cosa es el efecto adicional que tú estás ganando. Pues para ello, en teoría, no necesariamente necesitas el margen de superioridad, solo necesitas que ese intervalo de confianza no sobrepase ese cero. ¿Y para qué cosa quieres un tratamiento mejor? ¿Quieres algo más eficaz y más seguro, más fácil de utilizar, poder una alternativa mejor de tratamiento, cambia el proveedor de elección y actualiza el estándar, pues, ¿no? ¿Dónde ves si es un estudio de superioridad? Bueno, en teoría, desde el título, pues, ¿no? Entonces, si es un artículo publicado en una revista seria, te lo va a poner porque esa es la recomendación de las guías. Consta. ¿Dónde vas a verlo con lujo de detalles? Lo vas a ver en la parte de análisis estadístico, ¿no? Aspectos claves para la interpretación y lectura crítica de evidencias. Primero que nada, tienes que partir por la pregunta. Entonces, si la pregunta está clara, tú vas a poder hacer todo lo que viene a continuación. Si tú no tienes claro cuál es la pregunta pico que se va a responder, estamos en problemas. Entonces, tú tienes que reconocer cuál es la población objetivo, cuál es la intervención, cuál es el control, cuáles son las variables de desenlace y ser muy riguroso con tu evaluación de estos detalles. A partir de ahí, tú, una vez que tienes en claro cuál es la pregunta, vas a ver si el método que utilizaron es el correcto, ¿no? Si hay una estimación puntual del efecto de la intervención junto con el intervalo de confianza, si republicaron el análisis por intención a tratar y no el análisis por protocolo, si hay la sensibilidad del ensayo para detectar diferencias, qué tan poderoso era, y si te fijas en lo que es validez y confiabilidad de los estimados. Ahí viene el problema más grande de esto. Si ustedes hablan en términos de no inferioridad, pues hay un factor que se dice el efecto de constancia en el tiempo. Entonces, la idea es la siguiente. El efecto que tú calculas ahora puede cambiar en el futuro
¿Por qué? Porque la población cambia, la población evoluciona. Entonces hay resistencia antibiótica. Pucha, hoy día esa antibiótica era lo máximo. Pasan 2, 3 años de que no hay resistencia antibiótica. En la misma población, el mismo antibiótico no tiene el mismo efecto. Entonces, el supuesto de la constancia y el efecto en el tiempo es un supuesto negado. En la gran mayoría de las cosas, el supuesto no se cumple. Entonces, tienen que ver la forma de actualizar las referencias si es que vale la pena y nuevamente procurarle la mejor intervención a su población de interés. Explica el riesgo de que se apleguen otros productos ineficaces, de ahí que las agencias regulatorias buscan que el delta se corresponda con los datos históricos de otros ensayos. Entonces, ustedes tienen la idea de que estos estudios cambian el efecto, por más que sean diseñados igualito, pues ustedes para poder entender cómo funciona eso, tienen que compararlo con los anteriores. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, pues que poblaciones distintas, pues, ¿no? Lo que yo tengo hoy día no es igual a lo que tuve hace 5 o 10 años. Cambios en el mejor cuidado de soporte disponible. Entonces, acuérdense que cuando yo quiero comparar con una droga para un tratamiento, no es que ese paciente no le esté dando nada, le esté dando agüita de azar o agua destilada, sino de que le estoy dando algo. ¿Qué le estás dando? Cuidados médicos. ¿Qué cosa implica cuidados médicos? Sintomáticos. Entonces, si tú vas a comparar una droga, pero no expuesto y el expuesto como que no le diste la intervención, mentira, porque en la práctica ese paciente recibe un montón de tratamientos para minorar el efecto de su enfermedad. Entonces, si yo voy a libremente asignar un placebo, pues voy a ignorar eso del mejor cuidado de soporte que tenía que haberlo agregado. Entonces ya no es eh, tratamiento de elección, perdón, tratamiento innovador versus placebo solo, no, es placebo más mejor cuidado de soporte, porque el cuidado de soporte lo va a recibir, entonces tienes que sumar y restarlo de ambos lados. Intervención con cuidado de soporte más versus placebo con cuidado de soporte, o buscar la forma más astuta de hacer este tipo de análisis. El BioCreep tiene que ver con esto de que si tú haces si tú quieres, que es no peor dentro del 10%, más si el siguiente estudio sale como no peor dentro del 10%, el siguiente estudio no peor, puede darse el caso que 10 más 10 más 10 y sobrepasas el efecto placebo. Entonces, una gráfica dice más que 1000 palabras, así que veamos la gráfica. Los ensayos clínicos con el tiempo tienden a utilizar progresivamente grupos control menos eficaces, porque es la droga que salió publicada como que era peor dentro de lo mínimamente aceptable. Bueno, va a pasar eso, pues, ¿no? Entonces, tú compras la droga 1 y tú dices, mi margen de error era delta de menos 20%. Perfecto, entonces mi droga 1 me dice que es mejor que el tratamiento previo en un 20% y sale significativo. Son 70 y estoy diciendo que es peor dentro del mínimamente aceptable, pues réstale 70, pues, ¿no? Luego viene la droga 2. Entonces ya no dice lo mismo, ¿no? Utilizado el margen de delta de 20% y la droga demuestra ser no inferior a la otra droga, pero está bajando el esto. Hasta llega un punto en que viene el efecto placebo. Entonces cuando yo llegue a la tercera droga, si el efecto placebo es de más de 48%, pues la droga innovadora que yo estoy jactándome de haber producido, pues ni siquiera es mejor que el placebo. ¿Por qué? Porque existe este vicio de hacer estudios de no inferioridad cuando lo que quería realmente era estudios de superioridad. Análisis interino. Muchos estudios, ensayos clínicos han sido cerrados antes de terminar por dos razones. Porque la droga per se ya demostró de que es una mejor droga que el tratamiento previo, o puede darse el caso de que la droga que estás probando resulta ser mucho más tóxica que el control y por ende no vale la pena seguir exponiendo a los pacientes a ese tratamiento. Todo tiene un costo, pues, ¿no? Cada vez que tú abres el ciego para poder revisar la data, pues a la hora de la hora tienes que penalizar tu intervalo de confianza y hacerlo más riguroso para tomar decisiones. ¿Es investigador dependiente? Sí, pues el análisis interino depende del juicio del investigador, pues, ¿no? Tú dices, ahorita yo le reporté al comité de ética que la incidencia de efectos adversos severos era del 5%. Pasan 2 meses el estudio y ya tengo 6%. ¿Qué haces? Tienes que reportar, pues. Y ahí viene la decisión del comité, si lo cierra o no lo cierra, pero eso parte por volver a analizar el balance de costo-beneficio y a partir de ahí tomar una decisión severa, pues, ¿no? Interpretación de resultados. Los intervalos de confianza del efecto de interés deberían permitirse interpretar los resultados de un ensayo clínico, pero para eso tienen que contrastarlo contra ¿qué? Contra el cero, pues, ¿no? Entonces ustedes tienen, por un lado, el efecto de los controles y por el otro lado, la intervención. Entonces tu intervalo de confianza se va a desplazar en ese rango. Entonces si incluye al cero y no incluye el margen de no inferioridad, entonces estás hablando de que esa prueba de teoría podría ser en el mejor de los casos equivalente.
¿no? Pero de ahí plano ya sabes que es no inferior. Entonces, no inferioridad implica ser peor, pero dentro de lo clínicamente aceptable. Entonces, trazas tu delta y mientras el intervalo de confianza no lo ves, tú vas a tener significancia estadística. En el caso de que quieres demostrar que es equivalente, pues te interesan los dos márgenes, pues, ¿no? En todo caso, el punto es que tú quieres demostrar que no es ni peor ni mejor que la droga, pero simplemente me sirve más porque, no sé, pues es más fácil de administrar, más fácil de almacenar. Y superioridad sí me interesa saber que sea mejor dentro de lo clínicamente aceptable. Entonces me estoy fijando en ese delta positivo y sé que a priori que para poder demostrar superioridad, pues no tienen que incluir al cero. Entonces hay las benditas excepciones. Entonces en general, tú dices de que un estudio de no inferioridad no permite sacar conclusiones de superioridad. Hay una ligera excepción. Y es el hecho de que si ese intervalo de confianza no besa el delta, se acabó la discusión, no hay mucho que hacer. Pero si es que no ves el delta, la pregunta es si incluye el cero o no incluye el cero. Entonces, en esta gráfica queda clarísimo de que el último peldaño es aquel que sí se puede concluir superioridad. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no incluye el cero. Hay un efecto positivo. Bueno, hemos terminado. Gracias por su atención. En esto ya este es el último módulo de la certificación en línea y de aquí lo que corresponde es que tomen la evaluación del módulo y luego la evaluación final que se corresponde con el 20% de su nota. Muchas gracias por su atención.